actualmente es el más utilizado en todo el mundo, Chrome. Al hacer que las personas usasen Chrome, podían recopilar información sobre cada página web que visitasen, tanto utilizando como sin utilizar su motor de búsqueda. Pero por supuesto, incluso eso no era suficiente, porque actualmente la gente hace muchas cosas en sus dispositivos móviles y ordenadores sin usar su navegador, y ellos quieren saber qué hace la gente, incluso cuando no está online. Así que Google desarrolló un sistema operativo que se llama Android, que es el sistema operativo que más se utiliza en todos los dispositivos móviles. Y Android registra lo que estamos haciendo incluso cuando no estamos online. Tan pronto como te conectas a Internet, Android sube a Google un historial completo de las páginas que has visitado ese día, entre otras muchas cosas. Se trata de una progresión de vigilancia en la que Google se ha implicado desde el principio. Cuando Google desarrolla una nueva herramienta para que la usemos, no lo hace para facilitarnos la vida, sino para obtener otra fuente de información sobre nosotros. Se trata en todos los casos de servicios gratuitos, pero obviamente no lo son, porque esas complicadas máquinas enormes no son gratuitas. La interacción con esas máquinas está diseñada para generar ingresos. Y eso es esencialmente Google Docs. Y eso es esencialmente Google Maps y literalmente las más de 100 plataformas diferentes que controla actualmente Google. Las compañías que utilizan el modelo de negocio de vigilancia, y las dos más grandes son Google y Facebook, no te venden nada. Te venden a ti. Nosotros somos el producto. Y lo que Google te va a decir es, somos muy transparentes, mirad el acuerdo de usuario. Todo el mundo sabe que si vas a buscar en Google y te vamos a dar acceso a información gratuita, necesitamos que nos paguen, así que vamos a coger tus datos. El problema es que la mayoría de la gente no cree o no quiere creer que esos datos se van a utilizar para manipularte. Aunque son plataformas diferentes, Facebook y Google tienen en común las matemáticas. Se basan en las matemáticas y en la capacidad de recopilar datos. Al inscribirte, creas un perfil sobre ti respondiendo a algunas preguntas, proporcionando información como tu rama o especialidad universitaria, información de contacto, como números de teléfono, nombres de usuario, todo lo que quieras contar, tus intereses, qué libros te gustan, qué películas y sobre todo quiénes son tus amigos. Los fundadores de estas empresas eran principalmente matemáticos que entendían que recopilando esa información no solo se podía monetizar y venderla a los anunciantes, sino que se podía controlar y dirigir a las personas en la dirección que quisieras que fueran. Básicamente, un algoritmo descifra cómo deberían reaccionar ciertas cosas. Por ejemplo, le proporcionas ciertos datos. En el caso de Google, introducirías una consulta y entonces ciertas fórmulas matemáticas deciden qué información se te debe mostrar. Los algoritmos se utilizan a lo largo de todo el proceso de tu vida cotidiana. Todo, desde motores de búsqueda hasta cómo conducir un coche. Las variables que tú decidas, y cuando hay un factor humano decidiendo cuáles serán esas variables, eso determinará el resultado. Quiero que imaginéis que entráis en una sala. Una sala de control con un montón de gente. Un centenar de personas inclinadas sobre sus escritorios, con pequeños diales. Y esa sala de control es la que dará forma a los pensamientos y sentimientos de 1.000 millones de personas. Esto puede que suene a ciencia ficción, pero esa es ya la realidad hoy en día. Nuestros supuestos éticos están integrados en el software, pero nuestros supuestos no éticos están también integrados en él. Así que sea lo que sea que motive a Google, estará integrado en los procesos automatizados que filtran nuestros datos. Yo trabajé en una de esas salas de control. Era especialista en ética del diseño en Google, donde estudié cómo dirigir éticamente los pensamientos de las personas, porque lo que no se dice es que unas cuantas personas que trabajan en empresas de tecnología, a través de sus elecciones, están dirigiendo lo que 1.000 millones de personas piensan hoy. Básicamente, Google es un algoritmo de compresión gigantesco, y lo que hace un algoritmo de compresión es analizar un entorno muy complejo y simplificarlo. Y eso es lo que queremos. Cuando escribes un término en un motor de búsqueda, quieres que te filtren todas las posibilidades para encontrar la que mejor se adecue a tus objetivos. Así que Google simplifica el mundo y te presenta esa simplificación, que es lo mismo que hacen tus sistemas perceptivos. Así que básicamente,
Lo que hacemos es construir una máquina perceptiva gigante, que será la intermediaria entre nosotros y el mundo complejo. El problema con eso es que sean cuales sean las suposiciones con las que opera Google, serán los filtros que determinarán cómo se simplifica y se presenta el mundo. Cuando quieres encontrar una palabra o a una persona, ¿lo buscas en Google? Desde luego es rápido, pero ¿estás obteniendo las mejores respuestas a tus preguntas? El algoritmo que utilizan para mostrarnos los resultados de búsqueda fue escrito con el propósito preciso de hacer dos cosas, y eso lo convierte en inherentemente parcial. Y esas dos cosas son, en primer lugar, el filtrado. Es decir, que el algoritmo tiene que mirar todas las diferentes páginas web que tiene en su índice, y tiene miles de millones, y tiene que hacer una selección. Digamos que tecleo ¿cuál es la mejor comida para perros? Tiene que buscar todas las comidas para perro que tenga en su base de datos y todas las páginas web asociadas con esas comidas de perro. Eso es el filtrado, pero luego hay que colocarlas unas antes que otras y esa es la ordenación. Por tanto, el filtrado no es imparcial porque ¿por qué eligió esas páginas web en vez de los otros 14.000 millones? Y luego la ordenación tampoco es imparcial porque ¿por qué puso a Purina primero y a otra compañía en segundo lugar? Sería inservible para nosotros si fuera imparcial. Y eso es precisamente lo que queremos. Queremos que sea parcial. Así que el problema surge, obviamente, cuando no se trata de comida para perros, sino cuando se trata de cosas como las elecciones. Voy a presentar mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Porque si hacemos preguntas sobre temas como la inmigración o sobre los candidatos, bueno, de nuevo ese algoritmo hará esas dos cosas. Hará el filtrado, que consistirá en una selección entre miles de millones de páginas web, y luego las pondrá en orden. Siempre favorecerá una comida para perros sobre otra. Un servicio de música online sobre otro. Un servicio de compras sobre otro. Y un candidato sobre otro. El algoritmo de búsqueda de Google está compuesto de varios centenares de señales que intentamos ensamblar para proporcionar los mejores resultados para cada usuario. Solo el año pasado realizamos más de 500 cambios en nuestro algoritmo. Según algunos cálculos, cambiamos nuestro algoritmo casi todos los días 2 veces. Es posible que estén utilizando algoritmos imparciales, pero no están usando algoritmos imparciales para cosas como buscar contenido inaceptable en Twitter, en YouTube o en Facebook. Esos no son imparciales en absoluto. Están construidos específicamente para desechar todo lo que es malo. Quienes tengan los mejores técnicos, los mejores ordenadores y el mejor ancho de banda serán más poderosos que los demás. Y el ejemplo perfecto es Google, que usa el mismo Internet y los mismos datos que nosotros, y sin embargo ha conseguido construir una empresa gigante, cuyo cometido es establecer qué enlaces podemos ver, algo que tiene un impacto increíble, ya que tienen los ordenadores más grandes, los mejores científicos y más acceso. Como plataforma digital, creemos que estamos en la vanguardia de los problemas con los que la sociedad está lidiando en un momento dado, donde trazar la línea de la libertad de expresión y cosas así. La cuestión es, ¿qué es bueno y qué es malo según el juicio de quién? Y eso es especialmente relevante, ya que estos sistemas tienen unos criterios de filtrado. Nos niegan o nos permiten acceder a la información antes de que veamos y pensemos, así que ni siquiera sabemos qué está ocurriendo en la trastienda. Las personas que diseñan estos sistemas están construyendo una mente inconsciente gigantesca que nos filtra el mundo, y cada vez estará más sincronizada con nuestros deseos, de una manera que beneficiará a los propósitos de quienes construyen esas máquinas. Lo que estos algoritmos hacen básicamente es crear burbujas sobre nosotros, porque el algoritmo aprende. ¿Esto es lo que le interesa a Peter Schweizer? ¿Y qué me muestra cuando me conecto? Me muestra más cosas sobre mí mismo. Acota tu visión de alguna manera. Canaliza mi visión, me conduce hacia una visión del mundo. Y puede que no sea la visión de Facebook, sino la que hará que Facebook gane la mayor cantidad de dinero posible. Intentan que nos convirtamos en adictos y lo hacen básicamente utilizando nuestros datos. El problema con eso es que solo ves lo que ya sabes, y eso no es bueno. También necesitas ver lo que no sabes, porque de lo contrario no puedes aprender. Facebook se está defendiendo de varias acusaciones de sesgo político.
Un artículo publicado el lunes en Gizmodo decía que los trabajadores de Facebook habían eliminado las noticias de carácter conservador de su sección de tendencias. Y eso crea una dinámica terrible cuando se trata del consumo de información en las noticias, porque nos lleva a ver el mundo de una manera muy pequeña y limitada. Hace que sea más fácil controlarnos y manipularnos. Lo realmente preocupante de Google y Facebook es que no sabes lo que no sabes. Y si bien Internet ofrece una gran transparencia, ya que tienes acceso a todo tipo de información, la cuestión es que básicamente tienes dos vigilantes, Facebook y Google, que controlan todo a lo que tenemos acceso. Las agencias de noticias tienen que ser conscientes de que sus páginas de inicio son cada vez menos importantes. La gente utiliza Facebook o Twitter como sus páginas de inicio. Esos son los portales que les dan acceso al mundo de la información. Google y Facebook comenzaron como compañías de Internet, pero se han transformado en compañías de medios, en proveedores de telecomunicaciones y al menos en los Estados Unidos, las empresas de medios, los periódicos y los proveedores de telecomunicaciones están regulados, mientras que las empresas de Internet, como Google o Facebook, no lo están. Hay estudios que dicen que los individuos esperan que las noticias los encuentren a ellos. Cuando empezamos, lo primero que rechazamos en nuestra compañía fue que a los millennials no les interesan las noticias. No tenía ningún sentido, todo el mundo quiere estar informado. Claro. Simplemente están ocupados y necesitas crear noticias con un formato diferente que encaje en sus vidas. Hay tanta desinformación activa y se empaqueta muy bien. Tiene el mismo aspecto cuando la ves en una página de Facebook. Podemos perder mucho de lo que hemos ganado en lo que concierne a las libertades democráticas, las economías de mercado y la prosperidad, cosas que ya dábamos por sentado. Google y Facebook han anunciado que van a prohibir que las páginas de noticias falsas usen sus redes publicitarias. Ambas están siendo investigadas por presentar noticias falsas durante las elecciones presidenciales. Las noticias falsas ya ni siquiera son una descripción de nada. Es un arma, se lanza al aire. Si hay una noticia real que a alguien no le gusta, simplemente se descarta como noticia falsa para intentar hacer que desaparezca. Y se está usando indebidamente. Se usa como una forma de desechar pruebas objetivas de algo que ha sucedido. En este momento, en las noticias, hay mucha preocupación con respecto a las denominadas noticias falsas. Hay tres razones por las que no deberíamos preocuparnos por las noticias falsas. Las noticias falsas son competitivas. Tú puedes colocar noticias falsas sobre mí y yo puedo colocar noticias falsas sobre ti. Es totalmente competitivo. Siempre ha habido noticias falsas, anuncios de televisión falsos y vallas publicitarias falsas. Siempre ha existido y siempre existirá. En segundo lugar, es que puedes verlas. Son visibles. De hecho, puedes verlas con tus propios ojos. Y el hecho de que puedas verlas significa que tú mismo puedes posicionarte respecto a ellas. También sabemos que hay un elemento humano porque habitualmente las noticias falsas incluyen el nombre del autor. Y puedes simplemente decidir ignorarlas. En general, la mayoría de las noticias, como la mayoría de los anuncios, en realidad no los lee nadie. Si se las colocas delante de los ojos, lo más seguro es que la gente pase de largo. La tercera razón por la que las noticias falsas no son realmente un problema es por algo llamado sesgo de confirmación. Prestamos atención y realmente creemos en ciertas cosas si apoyan aquello en lo que ya creemos. Así que si ves una noticia falsa que dice que Hillary Clinton es el diablo, pero amas a Hillary Clinton, no te lo vas a creer. Vas a decir, eso es absurdo. Pero si piensas que Hillary Clinton es el diablo, vas a decir, sí, lo sabía. Por tanto, realmente no se cambian las opiniones de la gente con noticias falsas en absoluto. Simplemente apoyan las creencias que la gente ya tiene. El verdadero problema es que estas nuevas formas de influencia no son competitivas. 2. Las personas no pueden verlas. Y 3. No están sujetas al sesgo de confirmación. Si no puedes ver algo, el sesgo de confirmación no puede activarse. Así que hoy día estamos en un mundo en el que nuestras opiniones, creencias, actitudes, preferencias de votación, las compras, están siendo empujadas de una manera u otra todos los días por unas fuerzas que no podemos ver.
El problema de la manipulación de las noticias y la información es el secreto. Es lo que Google y Facebook hacen de forma habitual. Al suprimir noticias, al dirigirnos hacia unas noticias en lugar de mostrarnos las que estamos buscando, esa es la verdadera manipulación. Las noticias falsas son el cebo que quieren que persigamos, pero no son relevantes para los problemas a los que nos enfrentamos hoy. Usamos Google profusamente. La persona promedio hace múltiples consultas por día y con el tiempo no te das cuenta de que eso está ejerciendo un impacto en ti. Y ya sabemos que la gente no comprueba necesariamente la verdad de las cosas. Confían en los medios de comunicación convencionales, confían en empresas como Google para obtener respuestas sobre el mundo, sin intentar necesariamente averiguar si algo es cierto. Facebook se ha convertido en la principal fuente de noticias para los estadounidenses. Pero ¿y si estuvieran sesgando el flujo de noticias hacia una causa u otra, o hacia un candidato u otro? ¿Habría alguna forma de saberlo? Por supuesto que no. No sabemos cuáles son los objetivos de Facebook. De hecho, Facebook tampoco lo sabe, porque será la suma total de todas las personas que están trabajando en esos algoritmos. Un informante, alguien que trabajaba para Facebook, hizo unas declaraciones el año pasado y dijo: fui uno de los comisarios de noticias en Facebook. Unos cuantos nos reuníamos todos los días y nos dedicábamos a eliminar noticias de la fuente informativa que fuesen demasiado conservadoras, y de vez en cuando introducíamos alguna noticia que considerábamos que era genial. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, dice que está comprometido a dar voz a todos. Responde así a algunas acusaciones de que Facebook elimina los puntos de vista conservadores de su sección de Trending Topics. Pueden suprimir ciertos resultados en base a lo que piensan que deberías ver o en función de lo que tus seguidores están presentando. Un nuevo informe afirma que, según un antiguo empleado de Facebook, la megaempresa de medios sociales a veces ignora lo que es realmente tendencia entre sus 1.000 millones de usuarios. Si la noticia proviene de una fuente informativa conservadora, o si se trata de un tema que despierta interés entre los conservadores. Facebook manipula constantemente a sus usuarios. Lo hace mediante las cosas que inserta en las noticias o mediante el tipo de publicaciones que permite que sus usuarios vean. Y el hecho de que decidiese hacer experimentos psicológicos con sus usuarios es algo que mucha gente necesita entender. Y lo hacía basándose en cosas que la gente publicaba. Su objetivo era ver cómo reaccionarían otras personas. Según Health Watch, lo que publican tus amigos de Facebook puede tener un efecto directo en tu estado de ánimo. Cuantas más publicaciones negativas veas, más negativo puedes llegar a ser. Digamos, por ejemplo, que alguien quiere publicar algo de una fuente informativa de carácter negativo. Quiere ver cómo reaccionarán sus usuarios a través de sus gustos, sus declaraciones, sus publicaciones, y lo mostrará a personas que tal vez ya son propensas a la depresión o que tal vez tienen otros problemas en sus vidas. Y eso pueden averiguarlo basándose en sus gustos, en sus conexiones, y lo que querían hacer era coger esa información y luego usarla, básicamente lanzándola contra sus usuarios, de manera que estos pudiesen ver diferentes cosas que podrían afectar a su estado de ánimo y a la forma en que interaccionan con los demás. Y eso es algo muy poco ético. Parece ser que a algunos jóvenes las noticias les afectaron tanto que llegaron incluso a autolesionarse por culpa de lo que vieron en Facebook, y todo debido a esos experimentos. El problema es que en Facebook no tenemos ningún estatus. No somos ciudadanos de Facebook. No tenemos derecho de voto. No es una democracia. Es un proceso en el que no podemos intervenir. No podemos poner en manos de una única empresa el desarrollo de nuestro futuro digital. Existe lo que yo llamo la línea tenebrosa, y la política de Google en muchos de estos temas es llegar hasta esa línea, pero sin cruzarla. Google cruza la línea tenebrosa todos los días. Y no solo cruza la línea tenebrosa, sino que la ubicación de dicha línea cambia constantemente. Tenebroso es una palabra muy interesante. Es una palabra que connota miedo. Podía haber dicho peligroso o poco ético. Hay muchas palabras que habrían encajado en el contexto, pero dijo tenebroso. Tenebroso es algo que te estremece, que te persigue, que te acecha con intenciones perversas. Esa es la definición de tenebroso. No creo que lo que consideramos una persona ética diría:
Voy a llegar hasta la línea tenebrosa y a detenerme ahí. Más bien diría, ¿qué tal si nos mantenemos lo bastante alejados de la línea tenebrosa para evitar un comportamiento siquiera pseudo-tenebroso? Porque algo tenebroso tiene una muy mala connotación. Un atracador tenebroso es peor que un atracador a secas. El atracador quiere tu dinero. A saber qué quiere un atracador tenebroso, seguro que algo más que tu dinero. Le damos a Google mucha información. Le consultamos las cosas más privadas, enfermedades y patologías de nuestros familiares. Buscamos cosas de las que puede que nuestra pareja o nuestra mujer no deberían enterarse. Le decimos a Google más cosas de las que le diríamos a un familiar, a nuestra pareja o a un amigo muy cercano. Google tiene tanta información sobre nosotros que da miedo. En el caso de Google, estamos estudiando tres formas muy potentes que tienen de influir en la opinión de la gente. El fenómeno que descubrimos hace algunos años, al que llamamos SEME, o efecto de manipulación de motor de búsqueda, es un efecto de lista. Ese efecto produce una lista en algunos aspectos de nuestro funcionamiento cognitivo. El elemento que encabeza una lista es más fácil de recordar, por ejemplo. El SEME es un ejemplo de efecto de lista, pero con una diferencia. Es el único efecto de lista que está respaldado por un régimen diario de condicionamiento operativo que nos indica que el elemento que aparece en la parte superior de la lista en los resultados de búsqueda es mejor que el que aparece en un lugar inferior. Hemos llegado a un punto en el que menos del 5% de las personas hacen clic más allá de la página 1, porque las cosas que figuran en la página 1 y normalmente en la parte superior son las mejores. La mayoría de las búsquedas que realizamos son simples búsquedas rutinarias, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Kansas? Y en esas búsquedas simples, una y otra vez, la respuesta correcta figura en la parte superior. Es algo que aprendemos y comprobamos una y otra vez. Hasta que llega el día en que buscamos algo de lo que realmente no estamos seguros, como por ejemplo, ¿dónde podría ir de vacaciones? ¿Qué coche debería comprarme? ¿A qué candidato debería votar? Entonces realizamos nuestra pequeña búsqueda, vemos los resultados y ¿qué deducimos? Que lo que está en la parte superior es mejor, es más cierto. Por eso es tan fácil utilizar los resultados de búsqueda para cambiar la opinión de la gente. Este fenómeno es mucho más inquietante y aterrador que el de las noticias falsas porque es invisible. Se produce una manipulación, pero la gente no lo ve. Y no es un sistema competitivo, porque para empezar, Google, a todos los efectos, no tiene competidores. Controla el 90% de las búsquedas en casi todo el mundo. Y Google te mostrará una sola lista en un determinado orden, lo que influye poderosamente en las personas, basándose en sus opiniones, creencias, etc. Lo segundo que hacen es lo que podríamos definir como autorrelleno. Si buscamos a un candidato político, pongamos al congresista John Smith, escribimos congresista John Smith y nos van dando varias opciones a modo de predicción de lo que podríamos estar buscando. Si obtenemos 4 sugerencias de búsqueda positivas para un candidato, imaginen lo que ocurre. Interviene el SEME. Y las personas susceptibles de cambiar de opinión, cambian de opinión. Porque es muy probable que hagan clic en una de las sugerencias que aparece en los resultados de búsqueda que obviamente favorecen a ese candidato. Y eso los conducirá a las páginas web que favorecen a ese candidato. Sin embargo, ahora sabemos que basta con que aparezca un solo resultado negativo en la lista para bloquear completamente el cambio de opinión debido a un fenómeno llamado sesgo de negatividad. Un solo resultado negativo consigue en algunos grupos demográficos de 10 a 15 veces más clics como elemento neutralizador de la lista. Resulta que Google está manipulando nuestras opiniones desde la primera letra que escribimos en la barra de búsqueda. Se trata de un medio de manipulación increíblemente poderoso y simple. Si tienes una empresa con un motor de búsqueda y deseas apoyar a un candidato o una causa o un determinado producto o empresa, basta con eliminar los resultados negativos en las sugerencias de búsqueda. Con el tiempo, personas de toda condición cambiarán de opinión en la dirección hacia la cual se les quiere orientar. Pero no se suprimen los resultados negativos del otro candidato, de la otra causa o del otro producto. Y en tercer lugar, a menudo Google te proporciona una caja aparte donde se muestran los resultados de la búsqueda, pero está debajo de la principal, que es la que te da la respuesta. Cuando realizamos una búsqueda local, que son casualmente las que más realizamos en Google, hasta un 40% del total, los resultados no están tan claros.
Si buscamos un pediatra en Scranton, Pensilvania, lo que sucede es que Google desplaza la información basada en la meritocracia orgánica hacia la parte inferior de la página y coloca su caja de respuesta en la parte superior. Pero lo que nos ofrece es su propio conjunto restringido de información basado en su propio entorno aislado, del que es propietario, donde solo se recogen las opiniones que Google ha recopilado a lo largo de los años. Los usuarios están acostumbrados a asumir que lo que está en la parte superior es lo mejor, pero en este caso lo que ven es lo que Google quiere que vean. Lo que hace Google es intervenir directamente en el proceso, algo que perjudica directamente al consumidor, porque la madre que busca un pediatra en Scranton para su hijo no encontrará el mejor valorado según el propio algoritmo de Google. Recibirá la información que Google considera prioritaria. Y eso está produciendo resultados terribles en el mundo fuera de la red. Google tiene a su disposición, en su propio buscador, al menos 3 formas diferentes de influir en nuestra opinión, y las está utilizando. Estamos hablando de una sola empresa que tiene el poder de modificar la opinión de literalmente miles de millones de personas, sin que tengan la menor conciencia de lo que están haciendo. Permítanme una pregunta directa que tiene que ver con la privacidad y la información. Todos llevamos un teléfono que técnicamente está siempre conectado y tenemos a Google que básicamente tal vez sepa lo que voy a pedir antes incluso de que lo pida. Completa mis solicitudes de búsqueda y sabe todo lo que pasa en mi casa. ¿Debería preocuparme por todo lo que saben de mí? Es una pregunta que nos hacen desde hace ya más de una década y nuestra respuesta es siempre la misma. Tú controlas la información que tenemos de ti. De hecho, puedes borrarla. También puedes buscar de forma anónima y puedes elegir no darnos esa información. Pero si nos la das, podemos brindarte mejores servicios. Nuestros sistemas informáticos recopilan los datos automáticamente, pero también los olvidamos después de un tiempo. Y ya hemos explicado por qué y cómo. Google quiere que tengas privacidad con todo el mundo, menos con ellos. Lo primero que deberíamos hacer todos es dejar de usar Gmail. Google almacena y analiza todos los correos que escribimos y todos nuestros correos entrantes, también los que proceden de otros servicios de correo electrónico. Lo rastrea todo, no solo los mensajes de correo electrónico que escribimos, sino también los borradores de esos correos disparatados que decidimos no enviar. Y la información de Gmail se incluye en nuestro perfil personal y se convierte en otra fuente de información para enviar anuncios focalizados a la gente. Los gigantes tecnológicos están cada vez más en el punto de mira de políticos, reguladores y expertos, tanto de izquierdas como de derechas, preocupados por su creciente poder. Los tildan incluso de monopolios y la tensión no deja de crecer. Sin embargo, su papel no se está viendo mermado en absoluto. Sin ir más lejos, nosotros también hemos colaborado con Facebook, Google y otras nuevas empresas de medios. Periodistas con los que me comunico regularmente sobre estos temas de la revista Time, The Guardian, The Hill y una lista interminable están utilizando Gmail. Y no solo eso, sino que sus empresas utilizan alguna variante de Gmail. Sus correos se ejecutan a través de los servidores de Google. Todas sus comunicaciones entrantes y salientes están siendo monitorizadas por Google. Esto también ocurre en las principales universidades. Cualquiera que haya estudiado en la Universidad de California a partir de cierta fecha está utilizando Gmail, sea consciente o no. Se descubrió que Google estaba de hecho analizando los emails de los estudiantes con fines no educativos. ¿Y cuáles eran esos fines no educativos? Todavía no lo sabemos a día de hoy, porque Google sigue sin aclarar qué hizo con esa información. Ni siquiera han confirmado que esos datos fueran eliminados. El gran desafío vino cuando descubrí que Google estaba analizando los emails de nuestros estudiantes con fines publicitarios y otros fines no educativos. Me dirigí a las autoridades e intenté que prohibieran esas prácticas. Pero cuando me dirigí a la Cámara de Representantes del Estado, ¿quién estaba allí haciendo lobby para evitar el uso de unas normas de privacidad más estrictas para nuestros hijos? Representantes de Google y de Facebook. Parece bastante evidente que muchas partes de nuestra vida están influenciadas por Google, pero hay un problema. El gobierno federal funciona con Google.
De modo que si la gente espera que el gobierno federal regule Google, debe tener en cuenta que ellos mismos utilizan Google Docs, están utilizando las herramientas de Google y en algunos casos incluso están vinculados a Gmail. Así que Google se ha fusionado con nuestro gobierno federal de muchas maneras. La motivación del gobierno para usar esas herramientas fue que Google ya lo había hecho. Funcionaban bastante bien, así que pensaron, bueno, solo usaremos Google Docs en algunas agencias gubernamentales o Google Cloud para algunas cosas, pero carecen de experiencia para establecer las barreras de seguridad necesarias. Y cuando se produce una brecha, intentan ocultárselo a los medios para evitar que se sepa que existen enormes riesgos en la seguridad. Algunos miembros del Congreso piden que se abra una investigación a Google por rastrear en secreto a los usuarios de iPhone en Internet, incluso a los usuarios que pensaban que habían bloqueado este tipo de vigilancias. Es una conducta que surge una y otra vez. Recuerden lo que pasó con Google Street View. Google pagará $7 millones por haber recopilado datos en sus coches de Street View a través de redes Wi-Fi no seguras. Los coches, equipados con antenas y software de código abierto, recopilaban información de identificación de red, data frames y carga útil, que luego transmitían a través de redes inalámbricas no seguras mientras los coches circulaban. Es una buena herramienta para turistas o gente que añora su lugar de origen, pero Kevin Banston, gran defensor de la privacidad, dice que Google es demasiado invasivo. Hay muchas personas en la web a las que esto les asusta. Les resulta incómodo y desagradable. Y de no ser por el hecho de que los pillaron infraganti y los multaron, no les habría pasado nada. Y eso que intentaron encubrir algunas de las cosas que estaban haciendo. El nuevo Google Home Mini tiene un problema grave y aún no ha salido a la venta. La compañía repartió algunos entre la prensa para que los probaran, y un periodista descubrió que su dispositivo había grabado todo lo que escuchaba y lo había subido a la red. Cada vez más gente usa estos dispositivos en sus hogares, pero tienen que ser conscientes de dos cosas. En primer lugar, siempre está encendido y escuchando, de modo que recopila gran cantidad de datos sobre los usuarios. Y en segundo lugar, solo te ofrece una respuesta. De acuerdo, Google. ¿Qué altura tiene un tiranosaurio? Esto es un resumen de la página web humbles.nationalgeographic.com. Las muestras fósiles muestran que el tiranosaurio medía unos 12 metros de largo. Deberíamos ser conscientes del sesgo de información que se está introduciendo, porque cada vez hay más gente usando estos dispositivos, incluso los niños, y ellos no tienen la capacidad de discernir lo que es una información sesgada. Según la Fundación Frontera Electrónica, los colegios recopilan nombres, fechas de nacimiento, historiales de navegación y datos de ubicación de los niños sin las protecciones de privacidad adecuadas. Fueron a los colegios y ofrecieron las aplicaciones educativas de Google sin coste alguno. Pero no dijeron que estaban recopilando información de nuestros hijos en secreto y la estaban usando para la elaboración de perfiles. No sabemos qué piensan hacer con esa información. Podría usarse en contra de los niños cuando vayan a la universidad, en una entrevista de trabajo, cuando quieran contratar un seguro o cuando vayan a realizar una compra online. Recopilan toda esa información y la usan como un arma potencial contra nuestros propios hijos. ¿Y saben lo que ocurrió? Nada. Cuando la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Educación se enteraron, no tomaron ninguna medida. Google desarrolló un programa de doctorado en Stanford. Ellos se ven a sí mismos un poco como académicos natos. De hecho, su campus parece un campus universitario. Google financia con grandes sumas de dinero a instituciones académicas y a particulares en todo el mundo. Encontramos cerca de 300 artículos financiados directa o indirectamente por Google, que apoyaban las posiciones políticas de Google. Les encanta decir, oigan, contamos con el apoyo de los expertos académicos más importantes del país. Pero lo que no le dicen al público es que realmente están financiando a esos supuestos expertos o académicos independientes. Cuando Eric Schmidt testificó ante el Congreso sobre si Google era o no un monopolio, se apoyó en un estudio académico para reforzar sus argumentos, pero no dijo que el informe estaba financiado por Google. Le preocupa que su compañía haya estado, y cito, ejerciendo un enorme poder para dirigir el tráfico de Internet, perjudicando con ello a muchas pequeñas empresas rurales. Las pequeñas empresas buenas y trabajadoras suben y bajan en los rankings, pero es que estamos en el negocio de los rankings, así que por cada perdedor hay un ganador. Puedo decir con satisfacción que la gran mayoría de las pequeñas empresas están muy bien atendidas por nuestro enfoque. Y como dije antes al senador Klobuchar,
Nuestro sistema promueve y beneficia a las pequeñas empresas por encima de otras más grandes, puesto que les otorga una repercusión y un papel que de otro modo no tendrían, gracias a la forma en que funcionan los algoritmos. Google tiene listas negras, y la más grande que tienen se llama lista de cuarentena. Supongo que muy pocas personas han oído hablar de esta lista, y sin embargo puedo asegurarles que no solo es una herramienta de censura, sino que es con diferencia la lista más grande y peligrosa que guarda Google, con el fin de controlar la información. La lista de cuarentena es una lista de páginas web que Google no quiere que visitemos. ¿Contiene la lista unas 1000 páginas web? No. La lista contiene millones de páginas web. Google tiene el poder de bloquear el acceso a cualquier página web, ya que no existe ninguna legislación al respecto. No existe ningún tipo de supervisión ni grupo de asesoramiento, no hay nada. Nadie se da cuenta de lo que Google está haciendo. Hubo un día en particular en el que Google desconectó Internet durante 40 minutos. The Guardian publicó la noticia y Google no lo negó. En Japón desconectó la mitad de Internet y una vez más lo reconoció. Estamos hablando de una empresa con un poder enorme. Pero ¿quién le ha dado a Google la potestad de desconectar Internet? ¿En qué cabeza cabe eso? El uso de teléfonos inteligentes es tan grande que se han convertido en la herramienta clave de la información. ¿Cómo obtiene la gente la información? ¿En qué cree y en qué no? Será el proyecto para la próxima década. Estamos entrando cada vez más en una era donde la gente dice: necesitamos cuidar más nuestros entornos digitales y cuidar mejor nuestro yo digital. Debemos ser conscientes de lo que estamos introduciendo en nuestros ordenadores y ser conscientes de lo que nuestros ordenadores están introduciendo en nosotros. Compartimos información con ellos cada vez más delicada. La cantidad de datos que tenían sobre nosotros hace 15 años era relativamente pequeña. Ahora es increíblemente compleja y nada cae en el olvido. Señor Zuckerberg, recuerdo muy bien su primera visita a Capitol Hill en 2010. Habló usted con el grupo de trabajo de alta tecnología del Senado republicano. Entonces dijo que Facebook siempre sería gratuito. ¿Es ese todavía su objetivo? Senador, sí. Siempre habrá una versión de Facebook gratuita. Nuestra misión es tratar de ayudar al mundo entero a conectarse y a que esté más unido. Para ello creemos que debemos ofrecer un servicio asequible para todos, y ese es nuestro compromiso. ¿Y cómo se sostiene un modelo de negocio en el que los usuarios no pagan por su servicio? Publicamos anuncios. Entiendo. Al final nada es gratuito, especialmente cuando se trata de los medios sociales e Internet. Toda la economía de Internet se basa en la vigilancia. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar con detenimiento. ¿Es un modelo de negocio sostenible que protege nuestra privacidad, a nuestras familias y a nuestros hijos de cara al futuro? Lo que tenemos que pensar es cómo podemos seguir conservando este entorno poco regulado y poco intervenido, pero que al mismo tiempo proporcione a la gente toda la información que necesita para saber qué se está haciendo con sus datos y si dan o no su consentimiento. Debemos hacer hincapié en la transparencia, en la privacidad y en jugar todos con las mismas reglas para que la gente entienda lo que está pasando y pueda decidir algo que de momento no está del todo claro. Es evidente que los legisladores no van lo bastante rápido para adaptarse al ritmo del mundo tecnológico. Siempre van 5 años por detrás, y eso equivale casi a un siglo, lo que nos separa de la época victoriana. Me parece que sería mejor, en todos los sentidos, que hubiera múltiples motores de búsqueda compitiendo entre sí y que hubiera múltiples Facebook. Al menos así nos enfrentaríamos a diferentes problemas éticos en vez de a un solo problema totalitario como el que tenemos ahora. Mi preocupación es que no creo que mucha gente en el gobierno entienda plenamente la magnitud del problema. Ni siquiera creo que entiendan realmente a qué se enfrentan. Hablamos de unos cambios tecnológicos realmente profundos, todo sucediendo de forma paralela, y no tenemos ni idea de cuáles serán las consecuencias. Mi preocupación fundamental es que estas máquinas nos reflejen éticamente. Es algo que debería darnos miedo, porque no creo que nuestros principios éticos estén particularmente en orden. Eso significa que magnificarán lo que somos, suponiendo que lo que estamos construyendo sea algo bueno.
Y yo dudo mucho que sea así, porque será un reflejo de nosotros mismos. Si tienen este tipo de poder, entonces la democracia es una ilusión. La elección libre y justa no existe. Debemos tomar numerosas medidas de seguridad para asegurarnos no solo de que no ejerzan ese poder, sino de que no puedan ejercerlo. Internet nos pertenece a todos, no pertenece a Google ni a Facebook. Tenemos pruebas empíricas de que Google está participando en sesgos de autoservicio de una manera que perjudica directamente a los consumidores. Como sociedad, como democracia, cada vez que se produce una concentración de poder como la que existe hoy en el sector de la información, deberíamos preocuparnos, porque ahora son realmente más poderosos que los gobiernos. Son una especie de legisladores privados, sin ninguna responsabilidad democrática. Yo no puedo creer en un sistema en el que el poder está alejado de la gente. Estamos hablando de algunas personas bastante arrogantes, en mi opinión, que se consideran a sí mismas como una especie de dioses, que quieren tener el control total de la humanidad. Son básicamente máquinas de control mental, y unas máquinas de control mental que son realmente eficaces controlando mentes. Cada vez va a ser más difícil luchar contra ellos y debemos hacerlo lo antes posible. Cuanta más cuerda les demos, antes nos ahorcarán a todos. No creo que nuestra especie pueda sobrevivir a menos que solucionemos esto. No podemos vivir en una sociedad en la que si dos personas desean comunicarse, la única forma de hacerlo sea a través de un tercero cuya intención es manipularlos. La noción tradicional de totalitarismo descansaba sobre la premisa o la idea de que un gobierno trataría de lograr un control total sobre nuestra vida. Y lo haría usando el poder y el músculo del gobierno para imponerse por la fuerza. Pues bien, hoy tenemos una fuerza totalitaria en el mundo que representa a estas grandes empresas tecnológicas. Pero ¿cuál es la diferencia? No han usado tropas de asalto, no han usado un gulag, no han usado la detención de presos políticos para conseguirlo. Todos nos hemos prestado a hacerlo voluntariamente, firmamos voluntariamente ese acuerdo. Y hoy en día vivimos en un mundo en el que estos gigantes tecnológicos tienen un nivel de control y una habilidad para manipularnos que Stalin, Mao, Hitler y Mussolini solo podrían haber soñado. Su poder es inmenso y estamos confiando en que estas grandes empresas tecnológicas tomen la decisión buena y correcta por nosotros. Yo por mi parte no estoy dispuesto a depositar ese poder en manos de esos individuos. Entre tanto, si las compañías no cambian, eliminad vuestras cuentas, ¿de acuerdo?